Ser podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. You keep me locked under your spell. La hora del cóctel, la hora de cocinar, pero hoy va a ser, ya verán, la hora sobre todo del cóctel. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de encurtidos, pero es como el salvoconducto que te has buscado para acabar en la coctelería hoy, ¿no? Borracha perdida. Efectivamente. Sastre, hoy me tienes que llevar de la manita. Vale. Hoy no te metas conmigo, porfa, que yo estoy sensible yo. Hoy, claro que te voy a llevar de la mano como todas las semanas, por otra parte. Hombre. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hoy hablamos de encurtidos. Venga, vamos para allá. Vamos a ver, a ti te gustan, ¿verdad? Sí. Te tengo preparado un programa, Sastre. Bueno, espera. Te me vas a morir. No la semana que menos. viene o la próxima te va a encantar, ya verás qué cosa tan bonita. Pero bueno, vamos a hablar hoy de los encurtidos, ¿vale? Ajá. Porque es una cosa que ha pasado, es una cosa bastante curiosa lo que ha sucedido con ellos. Y es que durante mucho tiempo siempre han pasado desapercibidos. Han estado como a un lado, al lado de la cerveza, al lado del vermú, al lado de la ensaladilla, esa cebolleta en vinagre, el pepinillo, la alcaparra, una piparra, ¿no? Lo que sea, las aceitunas, hasta Marcos salivando. Es Sí. que además te hacen salivar, que es lo que tienen. Todo ese mundo parecía que estaba condenado a acompañar, pero no, porque el encurtido, además de todo eso, también limpia, corta, despierta, corrige. Si estás comiendo algo graso o algo frito, algo que lleve también mayonesa, que es una salsa grasa, ayuda, un pepinillo, una cebolleta, una piparra picada, todo eso hace que la boca se despierte y cambia el curso del sabor dentro de lo que estamos ingiriendo. Entonces, eso que en cocina hemos entendido siempre y ahora es algo que ahora empieza a pasar también en coctelería, porque una copa al final no deja también de necesitar ese mismo equilibrio en los sabores, ¿no? Una copa puede tener mucho alcohol, acidez, dulzor, amargor, salinidad, armonía, y ahí el líquido del encurtido puede funcionar también como condimento, y de eso es de lo que quiero hablar. Antes de llegar a ese punto en el que alguien Sí. decide meter un día un pepinillo en una copa, seguramente de Un vamos a probar a ver, borracho, un efectivamente, borracho. a ver, no sé si lo metió o se le cayó, bueno, y en qué condiciones, pero exactamente qué es lo que hace el encurtido en el paladar. Mira, un encurtido hace varias cosas a la vez. La más evidente de todas es que proyecta acidez sobre el paladar, tiene vinagre, incluso a veces tiene fermentación según el caso, y eso hace que salivemos mucho, que es lo que le ha pasado a Marcos hace un momentito. Pero no solamente es ácido, sino que también puede tener sal, una salmuera, puede tener especias, a veces van aliñados con ajo, con mostaza, con eneldo, laurel, guindilla, pimienta. Es decir, que no estamos siempre ante un ingrediente plano de sabor, neutro. Por eso funciona tan bien con comidas grasas, como he dicho anteriormente. Piensa, por ejemplo, en una ensaladilla o en unos embutidos, una fritura, una hamburguesa. A ti y a mí que nos gustan las hamburguesas, cuando va dentro el pepinillo, ¿a ti te gustan con pepinillo? Yo no, No, se lo quitas. yo se lo quito. ¿Y cebolla? Cebolla sí. ¿Ves? Bueno, no es lo mismo, pero funcionan un poco de la misma manera. Es un elemento ácido que de repente contrarresta esa parte grasa, ¿no? Entonces, el encurtido corta la sensación de grasa y de peso. Entonces, hace que te vuelva a apetecer meter otro bocado a esa hamburguesa o a esa ensaladilla o a cualquier cosa que estés comiendo. ¿Y por qué eso puede encajar tan bien en la coctelería? Pues porque a un cóctel le puede pasar exactamente lo mismo que a un plato. Puede estar demasiado dulce, hay cócteles que son empalagosos, demasiado alcohólico o demasiado plano. Y cuando eso pasa necesita algo que lo tense, ¿de acuerdo? En el paladar normalmente se ha usado siempre el limón, lima, los bitters, que hemos hablado aquí también de los Sí. amargos, el vermut, la sal, las hierbas, incluso la hierbabuena, la albahaca, el eneldo también. Pues un líquido de encurtido puede entrar ahí con bastante lógica porque puede generar el mismo efecto. Y como hemos explicado antes, la diferencia es que el líquido de un encurtido no solo aporta acidez, sino que además, como viene de un encurtido que pueden ser unos pepinillos, una cebolleta, de alguna manera también está aportando algo de sabor a ese elemento que estamos metiendo, un elemento vegetal. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la cebolleta o de la piparra, que además añadiríamos picante, Sí. o en el caso de un pepinillo, ¿no? Ese puntito graso de la aceituna también es algo que puede incorporar. Una cebolleta, además de esa parte ácida, también esa parte punzante de la cebolla, que a ti te gusta, por ejemplo, en la hamburguesa. Es que ya depende de cada uno y de los sabores, ¿no? O sea, no entran para invadir, sino para corregir algo que ya está hecho. El líquido de un encurtido, Sí. ¿qué te aporta que no te puede dar un limón o una lima? Al final el limón o la lima, Sastre, es una forma de acidez directa.
Son brillantes, limpios, muy reconocibles. Cuando a ti te meten el espíritu de la piel de un limón en un gin tonic, tú reconoces fácilmente ese aroma y ese sabor, ¿no? Totalmente. Claro, entonces el líquido de un encurtido da una acidez distinta porque viene con sal y viene especiado y viene además condimentando un elemento vegetal. No es que sea ni mejor ni peor, sino que sirve para otra cosa. Un zumo de lima en un cóctel te lleva a un terreno súper fresco y súper cítrico. Una salmuera de pepinillos te lleva a un terreno más seco, más salino, algo más gastronómico, ¿vale? Puede funcionar muy bien con ginebra, con vodka, con un vermú, con un fino, con una manzanilla, con un tequila blanco. Son bases que van bien con los cócteles que son secos o que son más salinos, que no son tan tropicales, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea del típico daiquiri de mango o de frambuesa, ¿sabes? Que son así como más dulzones, más golosones, que seguro que a ti te gustan, porque a ti te gusta mucho el azúcar. El dulce, a mí también me gustan mucho las frutas muy dulces, Sí, ¿eh? sí. Entonces, son ese tipo de coctelería, no, vete más a una coctelería de otro perfil, de otro carácter. Para poner en una copa, ¿cuáles son los encurtidos que mejor funcionan? Mira, el pepinillo es probablemente con el que más fácil podemos empezar. Tú, yo y todos los que nos están oyendo, porque tiene una acidez que es reconocible, una salmuera que es clara, tiene un punto vegetal, a veces también tienen un punto de azúcar, depende de dónde esté hecho ese encurtido. Se lleva además muy bien con el eneldo, puede encajar muy bien con destilados que son botánicos. Por ejemplo, la cebolleta encurtida también funciona bien. Hay un cóctel que se llama Gibson, que es un martini con una cebolleta encurtida dentro. Entonces, parece como que es muy moderno, ¿no? Lo de mezclar. Se puso... ¿Quién fue? Que hubo ¿Quién un fue? momento en que parecía que eran como... Esta cantante tan guapa, Dua Lipa. Sí. Dua Lipa puso muy de moda Dua lo Lipa de es la mezclar. mejor, es la Exacto, mejor, es la mejor Dua exacto. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces, Dua Lipa puso el jugo de unos pepinillos con una Coca-Cola y con no sé qué otra historia. Y aquello revolucionó las redes sociales. Y es un concepto muy antiguo. Lo que pasa que ella lo hizo, además, de manera exagerada. O sea, puso mucho líquido de pepinillos en aquella Coca-Cola. No me acuerdo muy bien en qué consistía la bebida. Pero bueno, que es algo que es más antiguo de lo que parece, aunque ahora esté muy de moda. La aceituna es otro caso evidente. Estamos cansados de tomarnos los vermuts con un par de aceitunas. Y además, no solamente nos gusta el vermut con la aceituna aliñado, sino que también nos gusta comernos esa aceituna que lleva un rato Pero vamos, empapándose eso es lo del que vermut. más nos gusta. Eso nos gusta. Y, por ejemplo, otro concepto también parecido, aunque ya no es encurtido, es el tema de la sangría. La sangría está muy buena, pero como la hagas con unos buenos melocotones o unas buenas piezas de fruta, luego comerse esa fruta sube. riquísimo. Sí. Subimos de nivel. Está muy rico, pero también sube de otra cosa, ¿eh? Efectivamente. Y luego tenemos el clásico Dirty Martini, que se utiliza un poco con el líquido de la aceituna, que al final lo hace turbio, lo hace más denso visualmente, no está tan limpio. Y bueno, eso también lo lleva mucho al aperitivo, ¿no? Cuando combinas con este tipo de encurtidos. Las guindillas encurtidas también funcionan bien, aunque a lo mejor aquí nos vamos más al tequila, al mezcal, al tomate incluso, al Bloody Mary, ¿no? El meter elementos picantes en algunos cócteles. Pero también hay que tener cuidado porque al aportar picante tenemos que tener cuidado con los líquidos, porque el picante se puede disparar en la coctelería. Entonces siempre hay que medirlo, hay que hacerlo con control, siempre. Pues mira, este análisis, esta disección que hacemos esta mañana de los encurtidos, tú decías antes, es que siempre estaban ahí al lado de la bebida y no les prestábamos atención y que efectivamente pues nos estás descubriendo que hay un mundo. Seguramente nos lleva también a la reflexión de que también en los cócteles, de esto seguramente se haya hablado más, pero de los cócteles ha habido una evolución porque quizá ahora se beban, pues no sé si... Oye, incluso estoy por preguntarte si más gastronómicos. A ver, la gente está muy snob, ¿vale? Eso quizá ha ido demasiado lejos, ¿no? Que vaya por delante. Pero sí tiene bastante que ver, porque durante mucho tiempo una parte de la coctelería ha estado muy apoyada en la fruta, en el azúcar y en los cítricos, básicamente. Y eso no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que es bastante previsible. Ahora viene más bien el interés por sabores secos, salinos, vegetales, fermentados. A mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, Sastre, y es que tú no tienes ningún inconveniente en reconocer lo goloso que eres. Nada, lo golosón que eres. No te lo digo como algo negativo. Pero ¿por qué tendría que ocultarme yo de ser tan...? No, ocultarte no. Pero hay cierto esnobismo, pues porque vas en contra de la tendencia, y eso me gusta. Porque hay cierto esnobismo en decir que el dulce empalaga, que el dulce no gusta, que soy más de sabores secos, ¿no? Es como el vino seco. No, la ginebra seca o afrutada, sí, es una cosa que me persigue, ¿no? sí. Y a mí es una cosa de ti que lo haces con mucha libertad, que estás dentro del mundo adulto, pues solo faltaba. Que no tienes 16 años, pero lo haces con mucho gusto. Bueno, pues no todo el mundo
mundo lo hace, sastre. Hay mucha gente que consume cosas que no le gustan solamente porque están de moda. Y con esto sucede un poco. Pues qué necesidad también, ¿no? Pues sí, la gente debería salir del armario del azúcar. Pues ya está. Si le gusta el daiquiri con de fresa. Con un control, claro, con un control. Tampoco se trata aquí como en American Beauty que empieza a caernos azúcar encima. O sea, no se trata de eso. No, pero que la gente tiene que pedir lo que le guste, pues al margen de que esté de moda o no esté de moda. Entonces el encurtido encaja porque es muy útil, rompe ese dulzor fácil, hace que la copa sea un poquito más borde. ¿De acuerdo? Entonces ya depende del paladar de cada uno y de cómo haya evolucionado el paladar de cada uno. Pero cada uno tiene que ver lo que le dé la gana. También te digo que creo que con la edad me está pasando que noto que soy cada vez menos dulce, menos goloso. Pero esa es una realidad. Eso yo lo atribuyo a la edad, ¿eh? Esa es una realidad. Es que al final yo lo que pienso también, que pasa como con cualquier otra disciplina, como con la lectura, ¿no? Que de esas lecturas más planas, más sencillas, más superficiales... Te va cambiando el gusto, sí. Te va cambiando el gusto, vas profundizando, vas aprendiendo sobre algo y de repente eso se te queda demasiado plano y necesitas complicarlo. Y entonces ahí es donde el paladar tiene que irse, pues bueno, tiene que ir evolucionando junto con la persona también. A mí me pasa que me gusta todo, sastre. Dulce, no dulce. Amargo, exacto, salado. O sea, me puedo comer las alcaparras crudas y un donut de chocolate y me quedo tan a gusto. Oye, ¿cuál dirías que es el error más común cuando alguien empieza a usar encurtidos en la coctelería? Mira, el peor de todos es querer que se note demasiado. ¿De acuerdo? O sea, el objetivo no es que alguien diga, uy, esto sabe a pepinillo, ahí la hemos cagado. Si alguien detecta en el cóctel que sabe a pepinillo, probablemente es que nos hemos pasado. Lo interesante es que el encurtido ajuste la copa, ¿vale? No que la disfrace demasiado. En segundo error es no medir también, no la cantidad en cuanto a que se predizca el sabor, sino el tema de la sal. Hay que tener en cuenta que el encurtido viene con una salmuera, estamos añadiendo un elemento salino, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y el tercer error es usar cualquier líquido sin criterio, o sea, abrimos un bote de pepinillos. Me reconozco en eso. Exacto. Entonces abres un bote de pepinillos, te da igual que sea dulce, que sea solamente vinagre, que lleve sal, que no lleve sal, que tú haces raca encima del cóctel. Y entonces ahí tienes que tener cuidado, ¿no? Siempre tienes que probar, siempre hay que probar un poquito. ¿Y esto lo podemos llevar a cócteles sencillo, es decir, que no haga falta como un manual de instrucciones para hacerte el cóctel? Es que es la idea, y al final como esto es jugar, porque al final cuando ya llevas 3 cócteles tú estás jugando, tú estás haciendo marranadas ya, sí. O sea, al tercer cóctel como tú cuando ya no eras niña y mezclabas nada. cosas en el vaso. Exacto. Con lo que sobraba de las bebidas de los demás. Exacto, y además yo creo que llevarlo al terreno doméstico es la mejor forma de explicarlo. Un vermú blanco con hielo, una cucharadita de jugo de pepinillos y una rodaja de pepinillo te lo cambia por completo. Le da un aspecto visual distinto y un sabor distinto. Estamos hablando de una cucharadita de postre, ¿de acuerdo? Con las cantidades, ojo. Un Bloody Mary acepta muy bien el jugo también del pepinillo porque trabaja con tomate, lleva sal, lleva picante, lleva acidez, también tiene ese punto umami del tomate. La ginebra con tónica seca puede llevar también pepinillo o una aceituna, si lo queremos llevar a un elemento todavía más vegetal, ¿de acuerdo? Porque la aceituna para mí todavía es más vegetal porque tiene mucho aceite, cosa que el pepinillo no tiene. También se puede jugar con un fino, con una manzanilla, una copa fría, un punto de salmuera, muy medido, como siempre, una aceituna, un pepinillo y luego la manzanilla, ¿no? La idea es que el encurtido no tome el control, pero sí que ayude a abrir el apetito y a meternos en un apartado dentro del aperitivo, no tanto de después. ¿Hay alguno de estos encurtidos que tú no meterías nunca en una copa? Yo nunca digo nunca, creo, la típica frase, pero sí que tendría muchísimo cuidado con aquellos que vayan muy especiados, por ejemplo, que lleven mucho ajo. O que sean especialmente dulces. Cuando tú te mueves en los encurtidos del norte de Europa o del centro de Europa, el azúcar está muy presente, sí. Muy, muy presente, cosa que la nuestra no, en nuestros encurtidos no. Entonces, hay que tener mucho control con eso. Y luego el tema del ajo, yo estoy segura de que hay cocteleros y cocteleras capaces de combinarlo y hacer maravillas, pero a nivel doméstico, muchísimo cuidado con el ajo, porque puede ser ya terrorífico. O sea, cuando en el cine te dicen, esto es una demostración hecha por profesionales, por favor no intentes esto en casa, ¿no? Pues lo mismo con los encurtidos que lleven mucho ajo. Totalmente, totalmente. Y yo creo también que antes de aventurarnos a una cena de verano con 15 invitados o con 8 invitados, bébetelo tú solo, hazlo tú sola, haz la medida tú en casa y luego ya pruebas con la gente. Primero pruébalo tú solo. Probé el otro día hacer un cóctel en casa. ¿Y qué? Tuve que ir corrigiendo sobre la marcha.
¿De qué era? Porque, bueno, era, pues ya te puedes imaginar, muy a la italiana, una perola y spritz, y tuve que ir corrigiendo sobre la marcha. Y mi solución fue echarle más alcohol a todo el mundo para que nadie tuviera sensibilidad al final como para saber que estaba ¡Qué rico! Sí. ¿Sabes lo que hago yo en los talleres de cocina cuando los hago? Siempre hay tequila para empezar. Llegan con el estómago vacío, así yo les luego chuto. Claro, es que así me relajo muchísimo, es porque verdad, digo, ya están todos mamados, ahora empieza eso el taller. Es, sí. Dicho lo cual, llamamos aquí, por favor, y por supuesto a la moderación. Bueno, vamos con la receta, anda. Venga, vamos con... ¿Qué vamos a preparar hoy dentro de nuestra moderación, Ainhoa? Un Dirty Martini con jugo de pepinillos para hacer en casa. Mira. ¿Vale? Venga. Y vamos a necesitar 60 mililitros de ginebra o de vodka. 60 mililitros es un vaso de chupito largo, para que la gente en casa lo pueda medir. ¿Vaso de chupito largo? Sí, 10 mililitros, que sería una sexta parte. Yo pondría 20, ¿vale? De vermú seco, ¿de acuerdo? Que sería pues una tercera parte de ese chupito largo. 3 o 5 mililitros de jugo de pepinillos, eso es una cucharadita de postre, para que la gente vea la proporción, mucho hielo, un pepinillo pequeño y luego si queremos podemos poner una piel de limón muy fina, pero solamente sin la parte blanca, solamente la parte donde están los aceites esenciales. Vale. Tenemos la ginebra, el vodka, el vermut, el jugo de pepinillos, hielo, que es fundamental aquí. Sí, es imprescindible. Al final, en un vaso mezclado o en un vaso que tengamos altos, estos de... Mira, voy a dar un consejo, si es de plástico mejor que de cristal, porque si le vamos a zumbar con la cucharilla mucho, o sea, con el cristal corremos un riesgo. Vale. Entonces, vaso de plástico, todo el hielo, añadimos todos los ingredientes que hemos dicho anteriormente. ¿Y cómo hacemos? Mezclar con intensidad. Aquí no se trata de remover, se trata de mezclar con mucho gusto y luego probar e ir rectificando. Sastre, si de repente consideramos que no encontramos nada distinto a si le hubiéramos puesto el jugo de pepinillos o no, pues le ponemos un poquito más o le ponemos un poquito más de alcohol. El tema de la piel de lima. La piel de lima, si tú le quitas lo blanco y te quedas solamente con la parte de los aceites, si tú ¿cómo se dice twister? Girar, retorcer. Sí. Vale, si tú la retuerces, ahora voy de bilingüe, ¿sabes? Ya. Vaya tela tengo. Entonces, si tú la retuerces, salen los aceites esenciales y perfumamos el vaso, sin necesidad de meter jugo de limón en ese combinado. Vale. Que eso, por ejemplo, es bastante más delicado y sofisticado que echar medio chupito de jugo de limón y perfumarlo todo demasiado a limón, ¿no? Entonces, la idea es luego en un vaso, si puede estar frío previamente ideal, añadimos ese cóctel, le ponemos una rodajita de pepino, un poquito de esa piel de limón para que se vea que también lo hemos condimentado con esto y a disfrutar y a gozar. Mira lo que te he puesto para cerrar la sección, mira. Me encanta. Ay, amiga. Fantástica Dua Lipa, sí señor. Ya tenemos el cóctel y ahora tenemos la música, solo nos falta la mesa. Solo nos falta estar juntos, Exacto, Sastre. pero bueno, la radio nos ha unido un ratito. Una relación a distancia. Oye, pues muy bien, de los encurtidos, yo pensaba que cuando me dijeron, ¿quiere hablar Ainhoa de los encurtidos? Dije, bueno, pues vale, me encanta el tema, pero he visto que me has ido llevando a otra zona en la que, bueno, pues también estoy muy bien, ¿qué quieres que te diga? Un terreno desconocido y la semana que viene te llevo a Japón de la mano, yo a ti. Vale. La semana que viene te cojo yo de la mano. Pero ahora un Sastre. poquito de chocolate también habrá en algún momento, ¿no? Hay cosas dulces, Qué bien. Adiós, Primero Ainhoa. tengo que probarlas. Un beso, Sastre. Te dejo aquí con Dua Lipa. Gracias. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.